Familia, segunda hora. Antes de empezar, recordaros que estamos transmitiendo en Odisei en esta nueva temporada. Entráis en Odisei de la Caja de Pandora y ahí tenéis la transmisión. También en el Twitch, también en el Facebook La Caja de Pandora Vídeo y también en el YouTube de la Caja de Pandora. Podéis ver todas esas transmisiones. Hasta 8 sitios estamos saliendo a la vez. Luego deciros que si podéis coger el enlace que tenéis arriba y compartirlo en vuestras redes sociales, pues nos ayudaréis a poder llegar a mucha más gente. Y ahora vamos a hablar ya con el maestro José Luis Jiménez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenas tardes. Bien. ¿Y tú qué tal? Después de estas vacaciones, de este descanso. Muy bien, muy bien. Hemos podido vaciar un poco la caja tonta para volver otra vez con nuevas cositas, que está la cosita ahora ya, para mí, más tranquila. La gente ya veo que no. Bueno, sí, esperemos que la cosa se vaya apaciguando, se tranquilice y nos dejen un poco más de libertad, ¿no? Que es lo que necesitamos todos, ¿no? Un poco más de libertad. Y sí, bueno, hoy vamos a tocar un tema que, bueno, precisamente aprovechando estos días de mini vacaciones, ¿no? Pues me acerqué porque hacía tiempo que había realizado fotografías o alguna cosa sobre el castillo templario de Peñíscola, pero no encontraba fotos, nada. José Luis, sí, perdona que te interrumpa, se escucha como un ruido de todo rato, no sé cómo. Claro, es que tengo el ventilador porque hace una calor, lo voy a quitar. Vale. Vamos a ver ahora si ahora se oye mejor. Sí, ahora se escucha bien. Sí, se escucha ahora perfecto. Bueno, pues nada, todo sea por la audiencia. Esperemos que lo sepan valorar, ¿no? En fin, bueno, pues eso que te decía. Así que vamos a hablar de este castillo templario y del Papa Luna, que es por el nombre que también se le conoce, ¿no? Voy a compartir las imágenes y así iré explicando. Vamos a ver, ya me las has puesto ahí, ¿no? Estupendo, muy bien. Sí. Vamos a ir explicando. Si ves que no me di cuenta y falta poco tiempo, me avisas, porque es un tema que da para mucho y he intentado, pues como siempre, resumirlo, ¿no? Vale. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar del castillo templario de Peñíscola y también del Papa Luna, dos temáticas que, aunque parezcan distantes, veremos que tienen mucho entre sí. Para ello, vamos a introducirnos en la historia a fin de conocer los diferentes aspectos y situaciones que llevaron a los caballeros templarios y al Papa Benedicto XIII a compartir el mismo castillo, si bien sucedió en épocas diferentes. El castillo templario de Peñíscola, que no sé si por aquí, a ver, perdón, porque yo estoy por aquí, pero creo que se me ha... Ahora, perdón, que es que no me salía la pantalla para poder ir pasando, ¿no? Decía que el castillo templario de Peñíscola, al que también se le conoce como el castillo del Papa Luna, está emplazado en la zona más elevada del peñón que domina la ciudad, alcanzando una altura de 64 metros sobre el nivel del mar. Su perímetro es de unos 230 metros y tiene una altura media de 20 metros. Los caballeros templarios construyeron esta obra de estilo románico sobre los restos de la antigua alcazaba árabe que se llamaba Baniscula, ya que este era el nombre de Peñíscola en el Emirato Árabe, la cual había permanecido en poder de estos desde el año 718. Bien, como íbamos diciendo, en el año 1226, este personaje que ahora veis en imagen, que es el rey Jaime I de la Corona de Aragón, intentó la conquista de Peñíscola sin éxito, pero 6 años después, en el 1233, alcanzó un pacto con Abu Zaid, el emir de Valasiña, que es el nombre actual de Valencia, donde éste le ofreció la quinta parte de sus rentas, a cambio de que sus territorios no fuesen atacados. El rey Jaime I aceptó y Peñíscola pasó a formar parte de la Corona de Aragón. Posteriormente, y por permuta en 1294, durante el reinado de su hijo
Jaime II, que es quien vemos ahora en imagen, pasó a pertenecer a la Orden del Temple, iniciándose así la construcción de la fortaleza que duró hasta el año 1307, fecha en que la orden pasó a ser perseguida por el rey francés Felipe IV, llamado el Hermoso, con la connivencia del Papa Clemente V, siendo disuelta por dicho Papa en el año de 1312. Bien, 2 años después, en el 1314, el gran maestre Jacques de Molay, junto a otros 3 maestres de la orden, fueron quemados vivos en la hoguera. Antes no os he puesto las fotografías, querría haberlas pasado. Bueno, este que os pongo es el rey Felipe IV el Hermoso, también llamado Philippe le Bel en francés. Este es el Papa Clemente V, que veremos que el hombre pues era una especie de títere, ¿no?, a las órdenes de este rey. Y aquí tenemos a la representación del gran maestre de la orden, Jacques de Molay, que, como os decía, junto a otros 3 maestres de la orden, fueron quemados vivos en la hoguera en medio de la isla existente en el Sena, frente a Notre Dame de París, y conocida con el nombre de la Isla de los Judíos, donde se alzaría una pira de leña húmeda con el fin de que el fuego tardase más en quemar a los reos y su muerte fuese más lenta, tal como el propio rey había ordenado. Aquí vemos una imagen representativa de ese momento de la quema, ¿no? Bueno, se dice que cuando Jacques de Molay estaba a punto de ser consumido por las llamas, emplazó al rey Felipe IV y al Papa Clemente V a comparecer ante Dios para dar cuentas de sus actos, diciendo: Dios sabe que se nos ha traído hasta el umbral de la muerte con gran injusticia, mas no tardará en venir una gran calamidad para todos aquellos que nos han condenado sin respetar la justicia verdadera. A ti, Clemente, juez inicuo y cruel verdugo, te emplazo a comparecer ante el tribunal de Dios antes de 40 días, y a ti, Felipe, antes de 1 año. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Voy a morir con esta certeza. Bien, si lo que ocurrió después de la muerte del gran maestre templario es fruto de la casualidad o no, es algo que queda a la consideración de cada cual. Pero lo cierto es que antes de 1 año, tal como había predicho Jacques de Molay antes de morir, fallecieron tanto el Papa Clemente V como el rey Felipe IV. Bien, tras la disolución de la Orden del Temple, los caballeros templarios, que así lo quisieron, pasaron a formar parte de la nueva Orden de Montesa, que ocuparía el lugar que hasta entonces ocupase la Orden Templaria. Al fallecimiento de Clemente V en el 1314, le sucedería el Papa Juan XXII, de nombre Jacques d'Ossé, hijo de un zapatero de la localidad de Cahors y, por tanto, también de nacionalidad francesa, quien seguiría considerando a Aviñón como la residencia papal. Posteriormente, le sucederían en el cargo los papas Urbano V y Gregorio XI, quienes ya mostrarían un interés por volver a Roma. El Papa Urbano V hizo la tentativa de volver a Roma en el año 1369, pero 1 año después regresó a Aviñón. En cambio, Gregorio XI volvió a Roma en el año 1376, alegando que había hecho una promesa de volver a la ciudad eterna si era elegido papa. A la muerte de Gregorio XI, en el año 1378, se iba a producir el gran cisma de Occidente, que provocaría la existencia de hasta 3 papas a la vez, uno en Aviñón,
el cual era reconocido por Francia, España y el Reino de Sicilia, otro en Roma, reconocido por por gran parte de Italia y algunos otros países. Y el tercero surgiría como consecuencia de desear cambiar dicha situación, que se había mantenido hasta el año 1409, en que se convertiría, y en este caso se iba a convocar, un concilio en Pisa a fin de designar a un nuevo pontífice que obligara a renunciar a los otros dos papas que ya existían, recayendo la elección en Alejandro V. Pero veamos resumidamente cómo se llegó a producir dicha situación. Tras la muerte del Papa Gregorio XI, los cardenales residentes en Roma, sin esperar la llegada de los cardenales ausentes, se reunieron en cónclave para elegir a un nuevo papa. Este cónclave estaba compuesto por 11 franceses, 4 italianos y el aragonés don Pedro de Luna. Antes no os puse, os pongo la imagen de la Orden de Montesa. Esto es una especie de mosaico existente en este lugar, donde se puede leer en latín cómo esta orden es, vamos a decir, fundada por el rey Jaume II, Jaime II, la Corona de Aragón, que os mencioné antes, los pasé, y este sería el Palacio Papal de Aviñón. Esto es en Aviñón, el Palacio Papal de Aviñón, para que lo veáis. Y esta sería una representación de ese cónclave que estaba compuesto, como os he dicho, pues por los 11 franceses, 4 italianos y el aragonés don Pedro de Luna. Pues bien, el pueblo italiano asistió en masa a la Plaza Vaticana, exigiendo un papa romano, ante lo cual los cardenales existentes se vieron presionados a elegir a un italiano como papa. Este cónclave, de alguna forma, estaba casi, diríamos, combinado a hacerlo, ¿no? Estaba presionado de alguna forma, así que eligieron a un papa romano y que este tomó el nombre de Urbano VI, que duró, bueno, su gobierno, por decirlo así, pues duró desde el año 1378 al 1389, unos 11 años aproximadamente. Bueno, los cardenales franceses del papado de Aviñón y que no habían acudido a Roma, aprovecharon esa circunstancia de que no habían podido participar en el cónclave para declarar ilegítima la elección de Urbano VI por falta, en este caso, por falta de libertad, procediendo a la elección de un nuevo papa, quien en este caso tomaría el nombre de Clemente VII y cuyo cargo pues ocuparía desde 1378 al 1394. Y quien además fijaría su residencia en Aviñón, en Francia, tal como habían requerido precisamente estos cardenales y el rey de Francia. Bueno, pues con esta doble designación ya tenemos dos papas, ¿no? Se acababa, vamos a decir, de producir el cisma, lo que conocemos como el cisma de Occidente. Al morir el Papa Urbano VI, que estaba en Roma, los cardenales de Roma eligieron como sucesor a quien tomaría el nombre de Bonifacio IX, y este ocuparía el cargo desde el año 1389 al 1404. Y bueno, posterior y sucesivamente, pues fueron los papas de Roma, Inocencio VII, del 1404 al 1406, y luego Gregorio XII, desde el 1406 al 1415. Este sería el último que, como veremos luego, estaría dentro de este periodo del cisma de Occidente. En Aviñón, pues sucedería algo similar. Y así, a la muerte de Clemente VII, fue elegido como sucesor don Pedro de Luna, que es a quien nos vamos a referir a continuación, quien tomaría el nombre de Benedicto XIII y que ocuparía su cargo desde el año 1394 al 1423. Bueno, si bien este cura, como veremos, pues pasaría a este papa, quiero decir, pasaría a la historia siendo más conocido con el nombre de
el Papa Luna, por su apellido, por Luna. Bien, la situación creada por el cisma no contentaba a nadie. Este que vemos en imagen es precisamente, diríamos, recién nombrado Papa, en este caso Benedicto XIII, y aquí lo tenemos ya unos años después, bastante mayor, cuando ya posiblemente se encontraba en Peñíscola. Bien, como os decía, la situación creada por el cisma no contentaba a nadie, ¿no? Por lo que se hicieron diversas propuestas con el fin de encontrar una solución satisfactoria. Así, por ejemplo, la Universidad de París propondría 3 procedimientos encaminados a resolver el conflicto. El primero, que se produjese la abdicación de los 2 papas. El segundo, que se llevase a cabo un concilio donde se decidiera de forma autoritaria. El tercero, que se llevara a cabo un compromiso por todas las partes a fin de someterse a la decisión de un arbitrio. Bien, la decisión aceptada mayoritariamente fue la segunda, por lo que se procedió a celebrar un concilio en Pisa en el año 1409, donde asistirían 34 cardenales y numerosos obispos. En el concilio de Pisa fueron depuestos los 2 papas de entonces, el Papa de Roma, Gregorio XII, y el de Aviñón, Benedicto XIII, es decir, el Papa Luna, llevándose a cabo la elección del nuevo Papa, quien tomaría el nombre de Alejandro V. Solamente llegaría a gobernar un año, desde 1409 al 1410. Bien, y a partir de ese momento, pues coexistían 3 papas, el Papa de Roma, el Papa de Aviñón y el que surgió del concilio de Pisa. Y de igual manera, como ocurriese en la sucesión de los otros papas, a la muerte del Papa Alejandro V, que como he dicho, pues solamente duró un año, le sucedería el que tomaría el nombre de Juan XXIII, no confundir con el Juan XXIII último del año 1950 y tantos, ¿no? Este fue en 1410 al 1415. La intención que se había buscado con el concilio de Pisa de resolver el conflicto papal había resultado infructuosa, puesto que tanto Gregorio XII en Roma como el Papa Luna en Aviñón se habían negado a aceptar la autoridad del concilio por encima de la suya propia, por lo que seguían dirigiendo a grandes sectores de la Iglesia. Es por ello que ahora el Papa Juan XXIII iba a convocar un nuevo concilio en Constanza, en Alemania, con la convicción de que iba a ser aclamado y elegido por la mayoría de sus cardenales y a fin de resolver el conflicto de forma definitiva. Pues bien, el concilio de Constanza fue convocado el 30 de octubre de 1413 por Juan XXIII con el apoyo del emperador Segismundo de Alemania y se mantuvo reunido durante 4 años, es decir, desde 1414 a 1418. En dicho concilio, en el que como tema principal se buscaba conseguir acabar con el cisma de Occidente, así como promover la reforma de la Iglesia, también se iban a producir hechos que marcarían una nueva etapa de intolerancia, ya que se condenó a morir quemado vivo en la hoguera a Jan Hus, un predicador reformista y pensador religioso checo, precursor del protestantismo, por tener, pues bueno, la osadía de pretender defender sus ideas en dicho concilio, es decir, por hablar. A la apertura del concilio de Constanza, solamente se encontraban presentes los cardenales que apoyaban a Juan XXIII y en contra de lo esperado por este, los cardenales hicieron valer la supremacía conciliar sobre el propio Papa, por lo que en mayo de 1415 depusieron al Papa Juan XXIII. A pesar de sentirse traicionado, Juan XXIII aceptó la decisión del concilio, puesto que él también debía su nombramiento a dicha supremacía conciliar. Y bueno, ese mismo mes
Se volvería a reabrir el concilio, pero esta vez ya con la presencia de los cardenales de Gregorio XII, y donde se propuso la renuncia del Papa de Roma, Gregorio XII, quien la aceptó, a pesar de que no admitiría que la autoridad conciliar estuviese por encima del Papa. Ya solamente quedaba pendiente la renuncia del Papa Luna, pero este se negó a abdicar, por lo que sería depuesto nuevamente, siendo abandonado por casi todos, por lo que en esta ocasión se vio obligado a retirarse al castillo de Peñíscola, donde permaneció hasta el fin de sus días, siendo reconocido como papa por las coronas de Aragón, Castilla, Navarra y de Escocia. El siguiente paso era llevar a cabo la elección de un nuevo papa, pero esta se mostraría en extremo complicada, puesto que los distintos monarcas que veían en la presencia del emperador Segismundo una clara influencia, no querían ser menos y presionarían para poder influir también en la elección. Por fin, el 11 de noviembre del año 1417, con la elección del cardenal Otón de Colonna, quien tomaría el nombre de Martín V, cuya duración en el papado sería desde el 1417 al 1431, pues se lograrían apaciguar las tensiones, dándose por finalizado el gran cisma de Occidente, que durante más de 39 años había provocado disputas y conflictos dentro de la Iglesia Católica. Y bien, hasta aquí el resumen de la historia sobre el cisma de Occidente. A continuación, pasaremos a visitar el castillo templario de Peñíscola y las dependencias pontificias de Papa Luna, realizando los comentarios correspondientes en cada una de ellas. Estáis viendo ahora en imagen, cuando nos subimos ya por el camino que nos conduce en este montículo, ¿no?, en Peñíscola hacia el castillo, pues lo primero que vamos a encontrar en estos muros del castillo es una iglesia, es la ermitana, que luego hablaremos de ella también con más detalle, y os voy mostrando el recorrido como si fuéramos caminando hacia la entrada. Aquí vemos la fachada principal de la ermitana, la verja humil de la ermitana, en valenciano, que es como se le llama, que sería la patrona de Peñíscola precisamente también, ¿no? Y vamos a ver que ya en esta fachada, antes de entrar digamos, la entrada principal, ahora hay una escultura que hace unos años que se puso del Papa Luna, precisamente es esta que estamos viendo aquí. Vamos a verla con mayor ampliación. Aquí la tenemos, ¿eh? La gente suele fotografiarse alrededor, bueno, pues que llama la atención. Sería una reproducción a escala del Papa Luna. Bien. Y ya antes de entrar al castillo, pues quería mostraros esta imagen porque es muy peculiar, que es la del faro, que se encuentra justo en un extremo de donde, diríamos, acaba el castillo, uno de las terrazas. Se puede observar este faro y el mar enfrente, y la imagen pues realmente es una imagen muy bonita de ver y tranquilizadora, ¿no? Y la muestro porque creo que vale la pena verla. Bien, pues ya una vez que ya hemos pasado los muros del castillo, aquí vemos una de las garitas que está, el faro estaba a la izquierda, vamos a introducirnos ya dentro del castillo. Pero quiero explicar algo más sobre el Papa Luna. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gótor, que fue nombrado Papa por la obediencia de Aviñón, como ya he dicho, con el nombre de Benedicto XIII de Aviñón, y más conocido popularmente como el Papa Luna, se trasladó en 1411 a Peñíscola, convirtiendo su castillo en su palacio, biblioteca y sede pontificia. Hay que recordar que había 3 sedes pontificias, la de Roma, la de Aviñón y, en este caso, la de Peñíscola. Bien, pues esto él lo mantuvo durante todo el largo litigio que duró, bueno, pues diríamos, la legitimidad que él reclamaba como papa hasta el año 1423 que falleció. Bien, al observar la dependencia del Papa Luna, que ahora iremos viendo,
así como los escritos, las bulas y otras obras escritas por él durante su estancia en el castillo de Peñíscola, vamos a poder apreciar las ideas y los sentimientos de un hombre muy íntegro, totalmente íntegro, honrado y virtuoso. Algo, yo diría que inexistente en aquella época, porque todos estos problemas del cisma de Occidente y todo lo que se produjo precisamente vino por eso, por la corrupción que existía entre los altos cargos de la Iglesia. Y este Papa, en cambio, se podría decir que fue el único honrado que hubo y virtuoso en aquellas épocas, ¿no? Me podría atrever a decir que durante muchos siglos. Bueno, y como decía, pues tuvo además la valentía de perseverar en su convencimiento y de ser él el verdadero Papa de la Iglesia Católica, como decía, en una época marcada por la corrupción, por la codicia y la ambición de las más altas dignidades de la Iglesia. Y él se vio obligado, de alguna forma, a claudicar ante ese poder político y civil, que no era el eclesiástico, ¿no? Donde él tenía el máximo poder, por derecho. Bueno, y vamos a introducir ya dentro de estas estancias, que nos van a hablar mucho de esto que os he dicho, ¿no? Porque en todo este conjunto constructivo, y tal como era preceptivo en la orden del Temple, vamos a ver que destaca la sobriedad y la solidez en su construcción, tanto en las estancias templarias como en las posteriores dependencias pontificias que ya más tarde realizaría Benedicto XIII, entre las que tuvo, sobre todo, instalada una de las, vamos a decir, mejores bibliotecas del mundo de entonces. Podremos ver alguna de estas, lo que queda, ¿no? Lo que podremos ver, porque todo esto se fue remodelando con el paso de los años. No está exactamente igual, pero vamos a encontrar muchas de estas estancias prácticamente como estaban, ¿no? Y, sin embargo, a pesar de todo esto, hay, diríamos, un gran interés arquitectónico en este castillo, en la construcción abovedada del cuerpo de guardia, que vamos a ver en primer lugar, así como os decía, como en la austeridad y en la severa proporción de la Basílica de los Templarios, que pasaremos a visualizar también a continuación. Bueno, pues en primer lugar vamos a acceder por esta puerta principal, que también se le conoce como zaguán. Zaguán es una palabra que, para los que nos estáis viendo, escuchando de otros lugares, pues significaría como una estancia cubierta que está a continuación de la entrada, ¿no? Antes de acceder al resto del habitáculo. Y de ahí a que se le llame zaguán. Bueno, sobre el friso de la puerta, este sería la entrada o el zaguán, y aquí vamos a ver, esta sería la puerta y el friso, lo tengo aquí empleado para que lo veáis. Sobre el friso de la puerta de la entrada, esta que estamos viendo, dejaron labrados sus emblemas los nobles y promotores templarios. Y aquí podremos ver la cruz de la Orden del Temple, los cardos del maestre de la Orden, que era Fray Berenguer de Cardona, y las fajas de Arnaldo de Bañús, que fue el comendador de Peñíscola. También desde el zaguán, que es esta parte, y ya estamos en el interior, y a través de esta escalera que vemos a la derecha y que después de recorrer estas estancias vamos a subir y vamos a ver, que además también, como os decía, pues ha sufrido varias remodelaciones durante los siglos, ¿no? Vamos a acceder a los diferentes recintos de todo el castillo. Bueno, en este recodo, en la disposición que hay de este zaguán, se da paso a una segunda puerta del castillo que está situada a mitad de la escalera y que protegía hacia el patio de armas que veremos después de visitar el cuerpo de guardia, que es lo que ahora vamos a ver en primer lugar. Aquí tenemos una de las salas, porque son tres, o fueron tres, parece ser, que ocuparían lo que es el cuerpo de guardia. Desde este primer espacio, que veremos que la planta es de forma cuadrangular, aunque aquí no se diferencia toda, del cuerpo de guardia se accede también a otras dos salas. Aquí ya vemos que hay una puerta, ¿no? Y como os he dicho, se accede a otras salas y que vamos a ver también a continuación. En esta zona del castillo
es donde se realizaban las tareas cotidianas, como por ejemplo incluso servían de almacén, la sala de armas, evidentemente, pero también posteriormente se utilizó como aljibe. Es decir, aljibe es un lugar donde se guardaba el agua, un depósito de agua, ¿no? El agua que hay que beber, el agua potable. Bueno, los templarios disponían de agua dulce en abundancia, además de gran cantidad de acequias que heredaron de los árabes, ¿no? Que les permitían cosechar verduras y vegetales de todo tipo, así como todo tipo de cereales, sobre todo de trigo. Igualmente, disponían de salinas, ganadería y viñedos, por lo que no les faltaba de nada, y podían mantener una dieta mediterránea sana y sin carencias de ningún tipo. Aquí tenemos otra de estas salas, que posiblemente fuese la que utilizasen también como parte de aljibe, ¿no? Y en esta dependencia, como os decía, queda un hueco, había un hueco en la bóveda que servía como lucerno o lucernario, viene a ser una especie de abertura, ¿no? Por donde pasaba la luz. Y antes, ya siglos atrás, incluso se podría ver una especie de brocal. Un brocal es como un borde, ¿no? Como una especie de adorno en el borde que estuvo hasta el siglo XX. Ahora ya no existe, todo esto ha desaparecido. Pero bueno, antes en la tapa del temple, cuando estuvo el temple, pues seguramente era una sala de armas, una parte, como os he dicho, del cuerpo de guardia, ¿no? No lo que posteriormente la utilidad que se le fue a dar también. Hay que decir que el caballero templario debía tener el mayor cuidado de sus armas personales, tal como estaba establecido precisamente por la regla, ¿no? Que aquí se hablaba de las armas del caballero templario como la espada, la lanza y la maza. En Peñíscola, según el inventario de 1301, se almacenaron gran número de armas, como ballestas, carcajes, azconas, escudos, cascos de hierro y espadas. Y los templarios también destacaron como constructores de máquinas de guerra para el lanzamiento de proyectiles, fundamentalmente en los combates de asedio, asalto y defensa de fortalezas. En los inventarios de armas de este castillo que os he mencionado, quedó constancia de las catapultas empleadas en la defensa del castillo de Miravet. Miravet, que fue otro castillo templario cercano o no muy lejos de aquí, precisamente en esta población de Miravet, junto al río Ebro, ya en Tarragona, en la provincia de Tarragona. Bien, sigamos con la visita. Esta sería otra de las salas que os he dicho, sala de armas o del cuerpo de guardia, y esta también. Como vemos, son varias salas comunicadas entre sí. Aquí estamos viendo la última de ellas. Y pasamos a las caballerizas. La fotografía que estáis viendo ahora en imagen, precisamente se corresponde con la sala, digamos, de la caballeriza mayor. Se puede observar que es una bóveda de cañón medio apuntada, no es apuntada del todo, y que, como os digo, fue utilizada como caballeriza. Y en algún momento también llegó a servir como dormitorio de los soldados. También, como os decía, existen otras salas que sirvieron de caballerizas, veremos alguna de ellas y vamos a ver cómo son, ¿no? Aquí tenemos esta sería una imagen que hay en una de estas salas, donde nos explica algo de los caballeros, de la historia de los caballeros templarios. Y aquí vemos también esta otra sala, donde hay una especie de museo, ¿no? Representando, pues, esta sería una maqueta de Peñíscola, como sería esta península, porque es una pequeñita península prácticamente, y una serie de informaciones que vemos en esta sala. Aquí tenemos una ampliación de esta maqueta que os decía, de Peñíscola. Esta sería lo que corresponde al castillo. Todo esto sería el muro del castillo, que vemos que llega prácticamente hasta aquí, ocupa casi todo, y esas serían las viviendas de las gentes que luego fueron a buscar refugio al castillo y estaban dentro de este muro protegidos, ¿no? Bien, volvemos otra vez a la entrada principal y ahora vamos a ascender por esta escalera que tenemos a la derecha para ir hasta el patio de armas. Bueno, el patio de armas
subiendo esta escalera que vemos aquí, que sigue hasta aquí. Vemos por la parte de arriba cómo atraviesa esa fotografía que hemos visto anteriormente, era desde abajo y ahora desde arriba, y llegamos al patio de armas. Esta sería la parte izquierda del patio de armas, donde vamos a visitar los primeros o las primeras estancias y ver lo que es cada una de ellas. Bueno, pues como decía, a través de estas escaleras del zaguán accedemos a este patio de armas y como vemos es un patio que está abierto al mar, ahora veremos el mar, y tuvo un doble uso. Además de ser patio de armas, también, porque los caballeros templarios eran monjes guerreros, y eso no hay que olvidarlo, pues tenía el uso de claustro, así que también era el claustro del convento, por llamarlo así, porque era un castillo, pero también podríamos casi decir que servía de convento, ¿no? O monasterio, ¿no? Es por darle una similitud en la palabra. Y bueno, vamos a ver que luego se van a realizar una serie de reformas, las iremos viendo, pero vamos a conocer también las dependencias. Cuando Benedicto XIII llega en 1411 y él decide asentar su sede pontificia en este castillo, pues se van a realizar toda una serie de obras de restauración y acomodación que incluyeron la transformación del patio de armas templario en jardín papal y la restauración del antiguo claustro templario también en lo que ahora más o menos vemos, puesto que no era así. Como os he dicho, todo esto se ha ido modificando con el paso del tiempo, de los siglos, ¿no? Bueno, desde este patio de armas se accede a las estancias principales del castillo, como os decía, y a partir de aquí vamos a recorrer las diferentes estancias y dependencias pontificias y vamos a ver también la famosa Torre del Papa Luna y la terraza superior. Bien, en primer lugar, aquí vemos una imagen, os decía, aquí sí que vemos ya toda la perspectiva del patio de armas y vemos que efectivamente pues, nos da al mar esta pequeña terraza que está aquí. Ahora explicaré lo que es cada una de estas estancias. Hay otras que no se ven, que serían a nuestra derecha, que explicaré ahora para qué son, para qué eran. Casi todas se correspondían con dependencias pontificias de Papa Luna, pero toda esta parte prácticamente era la parte templaria que ha permanecido casi intacta, que es lo que vamos a ver en primer lugar. Bien, bueno, vamos a ver, esta sería una imagen de esa terraza del patio de armas. Al fondo vemos el pueblo actual de Peñíscola. Esto no existía hace pocos años, no veríais nada ahí, estaría solo la playa, una playa de 7 kilómetros, arena muy fina y unos árboles arriba, pero no veríais ni una sola casa de esas porque no existía. Todo esto es producto del turismo, ¿no? Y bien, esta sería la otra parte que no se veía desde antes, que es la parte, digamos, derecha al acceder, y aquí toda esta parte que luego veremos es la que vamos a contemplar como las estancias del Papa Luna. Bien, bueno, pues ya vamos a introducirnos en la primera de estas estancias, que yo he decidido por tamaños, por el tamaño de cada una, es el orden que he establecido, y en esta sala que ahora vamos a ver se llama sala o palau o palacio del trono, salón del trono, ¿no? También se le conoce con el nombre de salón gótico, aunque realmente no es un estilo gótico, ¿no? Bien, ya en el interior, aquí ya estamos viendo el interior de este salón gótico, podemos decir que en principio estaba destinada o fue destinada por la curia papal y por los templarios que se adhirieron a la orden de Montesa cuando el temple fue disuelto, a una especie de sala de recepciones, de audiencias y de actos solemnes. Es una estancia que, bueno, merece un gran interés por sus grandes proporciones y también por la austeridad. Es una construcción muy típica del Císter, que luego utilizarían los caballeros templarios, precisamente, ¿no? Y, bueno, según cuentan las crónicas medievales, este salón era admirado, sobre todo por su gran suntuosidad, ¿no? Estaba cargado de tapices, sillones de cardenales, incluso el dosel o cubierta ornamental que cubría el trono del Papa, etc. Como he dicho, la bóveda, esta bóveda que vemos aquí, que esta es de cañón apuntado,
bueno, pues tiene, diríamos, si os fijáis aquí, un detalle muy curioso decorativo, que es la alternación, las hileras de sillares blancos y negros. ¿Veis? Que estos son blancos y estos son negros, o más oscuros que los otros, uno más oscuros y otros más claros. Bueno, pues esto tiene un significado, es un indicativo de que se trata de un enclave mágico, por decirlo así, ¿no? Un lugar que está dotado de virtudes. Esta sala, como aquí podemos observar, además, posee 3 ventanales altos que están abiertos al exterior y también tiene 2 ventanas góticas, estas sí, que toman la luz del patio. Estarían en la parte que desde aquí no se puede ver. Ahora veremos la otra parte, ¿no? Aquí, la otra parte que tenemos aquí, y aquí vemos las otras ventanas que darían al patio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, diríamos, la otra parte de la nave, la opuesta, que podemos ver lo que sería el escudo del Papa Luna, ¿no? Vemos que hay una luna que está como al revés, ¿no? Este sería el que él utilizaba, ¿no? Su emblema, su estandarte, por decirlo así. Aquí lo vemos también el que se encuentra en la otra pared, que este sería ya el de Peñíscola, el del lugar, el que se utilizaba por los nobles, pero no deja de tener también la luna abajo, como vemos, indicando que es el Papa Luna. Bien, ahora nos vamos a dirigir a la siguiente, como os he dicho, siguiendo un orden de mayor a menor. Vamos a visitar el que sería el siguiente lugar por tamaño, y es la iglesia o capilla del castillo. Aquí vemos la entrada. Ya una vez que estamos en el interior, vemos que esta pieza arquitectónica, que es de una sola nave y además es planta también rectangular, tiene una bóveda de cañón, ahora lo veremos también por arriba, que es una bóveda apuntada, y que está cerrada por un ábside semicircular. Este es el ábside que vemos aquí. Aquí tenemos el altar mayor y este sería el ábside semicircular. Y bueno, está rematado, como vemos, la parte superior por una bóveda de horno. El templo justifica, el templo me refiero a la iglesia, ¿no? Justifica pues, los postulados cistercienses, lo que decía antes, ¿no? La austeridad, la carencia de adornos, la piedra sillar y bueno, y un ligero apuntamiento en el abovedado, en la parte superior de esta imponente construcción que no deja de ser románica, no es gótica, a pesar de que luego el temple construiría todo. Esto siguió siendo un estilo gótico, románico, no era gótico. Bueno, también hay 3 pequeñas ventanas que dominan todo el espacio y una de ellas está justo en el centro, que vemos aquí del ábside, y por la derecha, esta parte de aquí, que ahora vamos a entrar, se accede a una reducida sacristía, una pequeña sacristía. Aquí tenemos la imagen ya, vemos toda la bóveda apuntada aquí, de cañón de arco apuntado, se observa con mejor detalle, y aquí ahora al fondo, esta entrada, que ahora veremos, es la de la sacristía. Bueno, esta capilla, hay que decir que era la capilla de los caballeros templarios, la original, y después pasó a ser la de los montesianos. Los montesianos eran estos caballeros templarios que, al ser la orden disuelta, pasaron a formar parte de la orden de Montesa. También eran caballeros, pero ya no eran los caballeros templarios, pero muchos de ellos pasaron aquí. Su nombre se les conoce como los caballeros montesianos, ¿no? Bueno, pues esta basílica papal de Benedicto XIII y su sucesor después de Benedicto, que hablaremos también cuando le sucede, fue Clemente VIII, como os he dicho, fue la que se utilizó originalmente, tanto por los caballeros templarios, por los montesianos, por el Papa Clemente por el Papa Benedicto XIII y por su sucesor Clemente VIII. Al pie del ábside, aquí abajo, hay no veréis ahora la fotografía, ¿no? Pero bueno, al pie de la derecha había una losa, no está ahora, que era de piedra, era una piedra del propio altar, muy antigua, y que no había ninguna inscripción, por cierto,
pero ahí estuvo sepultado durante muchos años el cuerpo de Pedro de Luna, es decir, el Papa Luna, precisamente entre los años 1423, o sea, cuando fallece, hasta el 1430, hasta unos 7 años, ¿no? Hasta que varios familiares suyos quisieron darle el último homenaje, exhumando sus restos y trasladándolos al Palacio de Illueca, donde había nacido. Illueca es una población cercana a Zaragoza, pertenece a Zaragoza, ¿no? Bueno, esta iglesia estuvo dedicada a la Virgen María. El nombre que se le dio era Humil Verge María, valenciano, o catalán, que es Humilde Virgen María, y curiosamente, y a los 3 Reyes Magos de Oriente. Bueno, en el exterior, sobre la puerta de entrada, que ahora veremos, hay 5 cardos que recuerdan el linaje de Cardona. Cardona, que fue el maestre constructor templario. Y luego empotrada, ya veremos en la pared, detrás de o a la derecha, ¿no?, de la jamba de la puerta de entrada, se encuentra una pila de agua bendita que, como veremos, es muy sencilla, apenas se distingue. Bien, ahora os cuento, esta sería la parte del altar mayor con el crucifijo enfrente. Aquí a la derecha vemos una pequeña obertura que sería la sacristía pequeña que os he dicho. Esta es la estancia, ya veis, es muy pequeñita, apenas hay un halcón, un baúl y una silla, no cabe nada más, ¿no? Esta sería la sacristía. Aquí hay una especie de una losa, un recordatorio en el que se pide, ¿no? Aragón os pide que roguéis a Dios, Benedicto Papa XIII, por Pedro de Luna, el gran aragonés de vida limpia, austera, generosa, sacrificada, por tal, y bueno, pues entonces es una lápida en conmemoración del Papa que pide para que la gente ruegue por él, ¿no? Y esta es la puerta de la entrada con la jamba que os decía, aquí veis esta parte que ahora muevo donde está el ratón. Aquí sería la pila de agua bendita, no sé si aquí tengo aquí una ampliación, pero bueno, no se ve mucho porque está casi tapada por esta puerta que tiene siglos, por cierto, no sé cuántos, pero seguramente que tiene muchos siglos, varios siglos. Bien, a partir de aquí vamos a pasar a continuación, ¿no?, ya de esta estancia, vamos a ver otra que se conoce con el nombre de la Casa del Agua o de la Cisterna. Aquí vemos toda una serie de objetos para contener agua, ¿no? Diríamos una imagen más antigua, actualmente la vemos así, más modernizada, no hay apenas nada, no queda, pero esta era la estancia donde de alguna forma se acumulaba o se almacenaba el agua, o a través de una especie de pozos. El agua era subida también por aquí con una corriola que había, con unos cubos, desde el aljibe inferior hasta el aljibe inferior que hemos comentado antes, ¿no?, que es donde estaban las caballerizas, etcétera. Desde ahí pues subían el agua hasta aquí, ¿no? Bueno, esta estancia tuvo incluso un segundo nivel, que hoy ya no existe, ya ha desaparecido, en el que se accedía por una escalera externa, una escalera que veremos luego por atrás, pero que ya no lleva a ese lugar, ¿no? También este lugar se conocía con el nombre de la rebotica o trastero, y bueno, de hecho era el antecedente de lo que actualmente llamaríamos un laboratorio farmacéutico, ¿no? También se le llamaba santuario misterioso del culto a la salud. Y esto es porque era la dependencia donde el boticario realizaba todas las operaciones destinadas a transformar los productos simples en remedios. Bueno, también el propio Papa Benedicto XIII tenía un armario rinconero, se llamaba angulares domus, este tipo de armario, donde él guardaba libros de medicina y algunos también de astrología, que luego todo esto pertenecía a su extraordinaria biblioteca de la que hablaremos. Es decir, él era también una especie de aficionado a la alquimia, conocía, diríamos, secretos alquímicos, y de alguna forma también, pues en este castillo se llevaban a cabo esta serie, ¿no?, de transformaciones.
Bien, vamos a pasar a la siguiente estancia. Bueno, esto es parte de aquí, lo que os decía del agua. Aquí estaba la corriola y de aquí esta tapa que ahora se levantaría y bajaría hasta hacia el aljibe inferior donde se recogía el agua con el cubo que era subido, ¿no? Esta es la estancia subsiguiente a continuación para conectar con la cocina mayor que ahora veremos también. Bien, la cocina mayor, aunque no se conoce exactamente dónde estaba ubicada, se sabe que según los inventarios encontrados, la cocina mayor podría haber estado ubicada en la parte superior de la cabecera de la bodega. Es decir, esto que veis aquí, que aquí se ve una especie de arco que está como tapado y una columna sin acabar, todo esto, bueno, pues esa parte es seguramente lo que habría ocupado la cocina mayor, que debido a las remodelaciones, las obras, y bueno, aquí también se llegaron a producir luego en guerras posteriores diversas explosiones que destruyeron gran parte del castillo, por eso tampoco están, ¿no? En este lado, como hemos visto, que aquí hay unas escaleras que van a la terraza superior y que veremos después, subiremos por aquí, es donde se encontraría la cocina mayor. Esta parte de aquí nos va a conectar ahora con un lugar al que se le conoce con el nombre de Salón del Cónclave. Bueno, también se le llama Bodega Mayor. Vamos a ver por qué. Bueno, esto es una vista de esta parte de aquí, de esta terraza junto a la cocina mayor, y aquí vemos también la playa. Siempre es una playa, por cierto, muy tranquila, sin olas, no cubre mucho, por eso es muy segura para los bañistas y los niños. Y bueno, aquí ya vemos parte del pueblo, del moderno pueblo de Peñíscola, ¿no? Como les decía, que todo esto hace unos años no existía. Yo esto lo he llegado a conocer sin que hubiese nada de eso. O sea que ahora el verlo de nuevo, pues como que dices, bueno, esto no se parece en nada, ¿no?, a lo que yo conocía. Bueno, pues como os decía, al lado de esta cocina mayor hay unas escaleras que nos van a llevar hasta esta sala, esta estancia que se conoce como el salón del cónclave, ¿no?, o también bodega mayor. Bueno, como vemos, esa escalera es muy pronunciada. Vamos a ir bajándola, seguiremos bajándola. Hay un recoveco, varias escaleras y por fin hay una puerta que nos da acceso a este salón. Bueno, está cubierto este salón, como ahora veremos, con una bóveda de cañón. Vemos, como en las otras, siempre es una bóveda de cañón. Y además está muy poco iluminado. Aquí vemos que hay luz porque, bueno, hay unas luces alrededor que ahora sí que las han puesto, pero antiguamente esto no existía. La única luz en la que entraba por esta ventana que vemos aquí enfrente, al final, ¿no? Y bueno, es muy posible que esta estancia fuera una estancia, digamos, de servicios, es decir, como una bodega mayor, ¿no? O celer mayor, es decir, donde se guardasen, pues eso, vinos, licores, etcétera, ¿no? También se le llama Salón del Cónclave, como he dicho antes, porque se cree o se piensa que fue precisamente en este lugar donde se habría tenido o se había llevado a cabo el cónclave que reunió a los 4 cardenales que le quedaban a Benedicto XIII, cuando estaba aquí ya exiliado en Peñíscola, para la elección de su sucesor, como he dicho antes, para sería Clemente VIII, ¿no? Clemente VIII, que llegó a gobernar desde 1423 a 1429, escasamente 6 años, nada más. Bueno, pues en uno de estos costados, que ahora os mostraré, de este Louvre salón, porque, como os digo, era un salón que era bastante oscuro, se abre una comunicación con las tétricas mazmorras, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunas de estas imágenes, ¿no? Este sería este salón. En la otra parte, esta es una de las comunicaciones que nos va a llevar hasta las mazmorras. Aquí desde la parte superior aún se puede ver hacia abajo. Ahora los turistas que van, los visitantes, tiran monedas allá, ¿no? Bueno, en fin. Esta sería una de estas estancias de las mazmorras, como os he dicho, ¿no? Y desde aquí, como os digo, pues los visitantes pues
siguen tirando monedas hacia allá. Bien, ya una vez estamos otra vez en el patio de armas, volvemos a salir. Ahora nos vamos a la otra parte, a la parte donde se encuentran las dependencias pontificias. Y en primer lugar, pues vamos a ver la más importante, por decirlo así, de todas ellas, que es la biblioteca. Pero bueno, antes de subir hasta arriba, vamos a ver esto que os decía, ¿no? Hay unas escaleras estrechas, también tanto empinadas, para llegar hasta aquí. Y por fin entramos o accedemos a la biblioteca, lo que se supone que fue parte de la biblioteca, pues como os he dicho, todo esto fue restaurado y muchas de estas estancias no son original como estaban originalmente, ¿no? Han sido transformadas. Bueno, la biblioteca, en este caso, del Papa Benedicto XIII, estuvo repartida en varios lugares del castillo, no estaba solamente en este lugar, luego veremos otros de ellos también. Como por ejemplo, es el estudio donde veremos que trabajaba el Papa, o también la cámara mayor, donde él dormía, que veremos, y bueno, esta estancia sobre todo, pues no cabe duda que también formó parte de la biblioteca. La obra escrita de Benedicto XIII, como os he dicho antes, es inmensa. Cuando veamos alguna de sus obras nos vamos a maravillar, ¿no?, de la capacidad de este hombre, ¿no? Y su biblioteca, sin duda, fue una de las mejores de su tiempo y posiblemente también su posesión más apreciada por él. Pero fue también, por qué no decirlo, en sus últimos días, causa de dolor. ¿Por qué? Bueno, pues porque acabó inmerso en la pobreza, cuando ya casi todos o todos lo abandonaron. Y bueno, él se vio en la necesidad de tener que vender muchos de sus libros para poder hacer frente a los gastos del castillo y, sobre todo, pagar a la escasa servidumbre que le fue fiel hasta el final. Porque fue un hombre muy honrado, muy noble, muy honesto, y eso no hay que olvidarlo nunca, y lleno de virtudes. Algo, bueno, imposible, se podría decir en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, y al final, también, a pesar de todas las dificultades con las que se fue encontrando, que fueron muchas, él nunca dejó de cumplir con su papel de papa. Y él o sus secretarios, bajo su dirección, desarrollaron también una gran, diríamos, una labor intelectual grandiosa, escribiendo miles de bulas. Se sabe que a lo largo de su papado elaboró aproximadamente unas 25.000 bulas. Ahora veremos alguna de ellas. 25.000 bulas, que se dice muy pronto, ¿no? Y que estaban referidas, todas ellas, a los reinos hispánicos. Bueno, luego, la correspondencia que mantenía con todos estos reinos y demás nobles también, los sermones, las polémicas, estudios eclesiales, textos de derecho eclesiástico, por supuesto, y siempre haciendo referencia cuando él, bueno, pues sobre la defensa de su legitimidad como papa. No olvidemos que estuvo durante esos 20 y tantos años, pues intentando defender y hacer valer pues su autoridad como papa verdadero de la Iglesia. José Luis, quería comentarte que quedan 3 minutos para finalizar. Bueno, pues entonces voy a ir rápido, porque si no nos dará tiempo. Bueno, en esta biblioteca, que vamos a ir rápido, él llegó a reunir obras de todo tipo, artes, poesía, historia, matemáticas. Esta sería la sala que vemos ahora, sería una sala también dedicada a ello. Esta sería la parte del estudio del Papa. Aquí en la parte superior de la entrada vemos el escudo del Papa Luna, vemos aquí en piedra. En su interior vemos el estudio donde él trabajaba y escribía todas estas bulas y estos escritos. Aquí tenemos algunos de ellos, algunas muestras que vemos aquí en detalle, podemos encontrar. Esta sería una parte donde posiblemente se produjese, donde utilizarían para reunirse, para llevar a cabo, pues en este caso podríamos decir los proyectos, ¿no? Con los constructores y con los secretarios, etcétera. Y ahora pasamos a la terraza superior, porque no nos da tiempo de entretenernos
entretenernos mucho más. En la parte superior, en una escalera también bastante empinada, vamos a ver, tener una vista, una atalaya magnífica. Desde aquí vamos a observar todo lo que sería la peña de Peñíscola, ¿no? Y alrededor. Vemos aquí incluso otra vez el faro, desde arriba de la atalaya superior. Vemos parte del pueblo, siempre mirando al mar. Vamos observando. Esta sería la parte, vamos a decir, occidental de Peñíscola. Aquí tenemos el puerto pesquero y deportivo. Esa sería la otra parte, la parte oriental, con esta playa de más de 7 kilómetros que hay, la vista que tenemos actual. Esta vista desde el castillo, si da tiempo la visitaremos, es lo que se va a conocer como el parque de artillería. Es una construcción posterior, pero hay túneles, estancias, el polvorín, etcétera, y es muy bonito de visitar. Si hay tiempo lo veremos. Y aquí al lado tenemos una iglesia que está adosada al castillo, que se conoce, como he dicho antes, la Ermitana. Se conoce como la iglesia de la Madre de Déu de la Ermitana, que también es la patrona, como os he dicho, de aquí de la ciudad. No podremos observar mucho por falta ya de tiempo. Esta sería la torre del campanario de la Ermitana. Esta es una de las terrazas superiores. Vemos que son terrazas muy amplias. También todas están adornadas con estas franjas claras y oscuras, como os he dicho antes. Y ya salimos del castillo para visitar precisamente ese parque de artillería que os comentaba. No sé si nos dará tiempo, aunque sea rápidamente. Pasamos al salir del castillo por los muros, vemos la fachada principal otra vez de la iglesia ermitana que habíamos visto al principio, con todos los escudos y las referencias que hay, y ya entramos en esta zona del parque de artillería. La imagen es un jardín precioso, aunque su utilidad no era solo para ser jardín, sino como veremos que hay túneles subterráneos que nos van a llevar a otros lugares, ¿no? Aquí tenemos las vistas de este parque de la artillería y aquí ya empezamos a introducirnos en los caminos y en los túneles que recorren. Estos túneles nos van a llevar, pues por ejemplo, nos va a llevar hasta una sala especial que se comunicaba con una especie de puerto que había secreto en una de las salidas. Hay unas salidas y una escalera del Papa Luna, las comentaremos y las enseñaremos en otra ocasión, donde él podía salir, diríamos, sin que lo viese nadie. Y aquí vamos a ver algunos de estos otros túneles que nos llevarían al polvorín. Por ejemplo, este sería el polvorín aquí dentro. Aquí vemos una imagen proyectada de cómo era Peñíscola en 1635, la salida, la puerta del polvorín. Esta sería esta escalera que fue construida en los muros para el Papa Luna, ¿no? Se dice que se hicieron en una noche para que él pudiera huir o salir por ahí. En fin, voy a dejarlo aquí porque no tenemos tiempo para más y claro, no sé si hay alguna pregunta que quizás se tenga que responder. Luis. La verdad que pregunta no hay, porque realmente Tan está escuchando, yo también, porque yo nunca había estado dentro de este castillo y para mí ha sido alucinante poder escucharte. Eres muy buen historiador. La verdad es que a mí estos viajes me encantan. Pero antes de irnos, que ya estamos fuera de tiempo, sí quiero comentar a la gente que nos ve que tenemos un viaje a Egipto, ¿no?, con José Luis Jiménez del 26 de noviembre al 9 de diciembre, lo que llamamos el puente de diciembre, y que tenéis todos los datos en aulaspandora.com, entráis en viajes y ahí lo tenéis, aulaspandora.com, entráis en viajes y ahí podéis tener los datos de Ana Bas, que os va a explicar, que es la chica de la agencia de viajes, que os puede explicar cualquier tema que tenga que ver con el viaje, de hoteles, de transportes, de cualquier moneda, lo que necesitáis saber. No sé, cualquier cosita, ella os lo explicará y espero que os apuntéis mucho. Y antes de irme también, para que vamos ya con prisas, os quiero recomendar el libro, ¿vale? Evolución, de José Luis Jiménez, su último gran libro, y brutal. O sea, yo para deciros un poquito, es que toca tantos temas que no solamente con el tema de la pandemia, sino el Área 51, Agustín, las profecías, revisión a la historia, construcción ciclópea, construcciones andinas de Perú, portales dimensionales intergalácticos, vórtices electromagnéticos y el nuevo paradigma, la persecución y otros libros publicados. Hay aquí todo eso y más. Pueden comprarlo a través de los diferentes portales que ya conocen. Bueno, exactamente, no sé por dónde se vende.
Bueno, lo pueden comprar en Amazon, lo tienen en versión digital de papel y hay quien lo quiere firmado y dedicado o no le gusta pedirlo a Amazon, entonces me lo solicita a mí directamente a través de mi página web o en Facebook o, bueno, mi correo, que es jljimenez@jljimenez.es y yo les envío el libro dedicado y firmado sin ningún problema. Entonces, ya te digo, las personas que decidan o que quiera, que le guste tenerlo dedicado y firmado, pues me lo solicita, yo les digo, les doy las instrucciones para que lo puedan recibir inmediatamente y una vez que ya sale, en 24 horas lo tienen en su domicilio. Perfecto, pues por aquí te dicen saludos desde México, precioso castillo e historia del Papa Luna. Gracias. Pues muchas gracias a ti también, Rafael. Y deciros que, bueno, a partir de ahora José Luis sigue también en Caja de Pandora, pero estará los fines de semana cuando le toque con Xavi. Entonces lo podréis ver a través de ahí y seguiremos también con José Luis en la medida que se pueda. Pues muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer volverte a tener otra vez. Muchas gracias, Luis. Ya sabes que el placer es mío también. Perfecto. Pues a ver si nos vemos en Montserrat o por aquí en algún lado. Sí, a ver si nos podemos ver pronto. Venga. Vale, hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.